Hola a todos y todas. Nosotros lo que hicimos en las anteriores clases fue introducir el rectificador de onda completa en puente de diodos con filtro capacitivo, ¿verdad? Y con carga resistiva. Así pues, nosotros lo que veíamos es que aquí a la salida se producía una señal con un cierto rizado, ¿verdad? Entonces, vamos a introducir una variante que en este caso sería reemplazar la resistencia por una fuente de corriente continua, que es lo que vemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo vamos a hacer introduciendo un regulador lineal justo después del condensador. El regulador lineal irá acompañado de una carga, una resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es esto de un regulador lineal? ¿Vale? Como acabamos de decir, nosotros tenemos una señal de corriente con una tensión que tenemos aquí que tiene un cierto rizado. ¿Qué es lo que hace el regulador? El regulador se carga el rizado, se lo come y produce una señal de corriente continua. Nosotros vamos a seguir respetando los subíndices que habíamos puesto para las corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, IR a la salida del condensador, IO sería la señal de salida de corriente y Q es una corriente pequeñita que se produce en el regulador al conectarlo a tierra. Esta corriente es conocida como corriente quiescente. Y bien, pues ¿qué tipo de reguladores podemos poner? Bueno, pues en asignaturas previas habréis visto algún tipo de regulador lineal, en este caso el regulador lineal básico compuesto por un diodo Zener colocado de forma inversa. Lo que se hace es polarizar ese diodo a través de estas dos mallas para que entre en región de funcionamiento Zener, que quiere decir para que entre sus terminales caiga una tensión Zener. Imaginemos que la tensión Zener en este caso particular, hemos escogido un diodo de tensión Zener 5 voltios, ¿vale? Pues lo que estamos haciendo al tener el diodo Zener en paralelo a la resistencia, lo que hacemos es que forzamos a que la tensión de salida sea igual a la tensión Zener. Entonces mi salida sería igual a 5 voltios continuo. Pero claro, esto solo se da para un rango de tensiones de entrada, porque recordemos que el diodo Zener funciona en región Zener desde una corriente mínima a una corriente máxima, es decir, la región de funcionamiento del Zener se abarca esta superficie de aquí. Y para una corriente mínima y una corriente máxima podemos calcular una tensión mínima y una tensión máxima que podemos otorgarle al generador, ¿de acuerdo? En nuestro caso particular, nosotros procedemos de un circuito que nos va a dar una señal de salida que le vamos a aplicar a este circuito, por lo que sería una señal de entrada a este circuito con un cierto rizado, ¿vale? Viene del circuito viene el circuito rectificador de onda completa en puente de diodos con filtro capacitivo, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer recordemos que nosotros vamos a enganchar a este circuito un rectificador en puente de diodos con filtro capacitivo, por lo que la señal de entrada a este circuito sería un rizado, ¿verdad? Y el rizado tiene que estar entre los valores mínimo y máximo de la señal de entrada. Y a la salida vamos a tener una señal regulada que siempre va a estar por debajo de la señal de entrada. ¿Por qué? Porque parte de la tensión se queda por el camino en esta resistencia
en la resistencia interna del Zener, que recordamos que tenía una RZ pequeña, ¿de acuerdo? Entonces la tensión de salida siempre va a ser más pequeña que la de entrada. Bueno, pues a alguien se le ocurrió la feliz idea de fabricar un integrado con 3 patitas en las que se pudiera introducir el pin de entrada, un pin de salida y un pin que iría a tierra. Por ejemplo, para el caso de este circuito, pues para nosotros esta sería la entrada, esta sería la salida y esta sería nuestra pata a tierra. Pues bien, nosotros vamos a destacar una familia de reguladores muy importante, como es la familia L78XX. ¿Estas X a qué corresponden? Pues corresponden a una serie de valores que van a determinar la tensión de salida que van a dar de forma constante, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el 0,5 que va a tener una salida de 5 voltios, tenemos el 0,6 va a tener una salida de 6 voltios, el 0,8, el 0,9, 10, 12, 15, 18 y 24. Este integrado que vemos aquí es uno de los integrados que hay en la familia de estos reguladores. Como hemos dicho, tiene 3 patas, tiene una patita que es la entrada, otra que es la salida y otra que se va a conectar a tierra. Viendo el circuito nuestro de un puente de diodos, la entrada, salida y esta pata que va hacia tierra. En el campus virtual tenéis la hoja de características de este regulador. Si entramos en ella, pues bueno, aparecen los tipos de encapsulado que podemos tener, los tipos de reguladores que hay en la misma hoja de características. Ya hemos dicho algunas de las variantes, 0,5, 0,6, 0,8 para 8 voltios, ¿de acuerdo? Aplicaciones con circuitos donde pueden ir conectados y veamos alguna tabla particular de alguno de ellos. Veamos las características principales de uno de ellos, por ejemplo, del regulador L7805 que da 5 voltios, ¿vale? Pues bien, la tensión de salida nos dice que es típicamente 5 voltios con un mínimo y un máximo que puede otorgar y pues nos dice también que puede haber variaciones en la tensión de salida dependiendo de la tensión de entrada que introduzcamos. En este caso, si introducimos tensiones de entrada que me permitan en un rango de 7 a 25 voltios, pues podemos llegar a tener variaciones en la tensión de salida de hasta 50 milivoltios. Es decir, si yo tengo 5 voltios nominales de salida, puedo llegar a tener 5,05 voltios o 4,95 voltios, por lo que es bastante fiable, ¿no? Por otra parte, cabe destacar la tensión de dropout del voltaje. ¿Qué es la tensión de dropout? Pues bien, la tensión de dropout es la mínima diferencia de tensión que hay entre la entrada y la salida, ¿vale? Dentro de la cual el circuito es todavía capaz de regular la salida. Es decir, siempre y cuando se cumplan las especificaciones de la característica, claro. Es decir, si yo tengo que esto tener una salida de 5 voltios y me está diciendo que el dropout es típico de 2 voltios, tenemos que saber que en el regulador lineal va a caer una cierta tensión. Al fin y al cabo, el regulador lineal come tensión, algo se queda por el camino, que es como nos pasaba en el regulador que teníamos del diodo. Y en este caso aquí el típico va a ser de 2 voltios. ¿Qué quiere decir? Que a la entrada mínimo tengo que poner 7 voltios. ¿De acuerdo? No puedo poner menos de 7 voltios. Entonces podré regular a partir de 7 voltios.
y bueno, y cumpliendo con las especificaciones que me da el fabricante. En este caso no puedo superar los 25 voltios, como supere los 25 voltios ya no funciona, ¿de acuerdo? Otro aspecto a considerar es la corriente quiescente. ¿Qué es la corriente quiescente? Pues la corriente quiescente es la corriente que va a circular por esta patita de aquí, que es la que vamos a conectar a tierra, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa corriente quiescente es típicamente o máxima de 6 miliamperios. Fijaros que, bueno, esta corriente va a ser una corriente muy pequeña porque estamos ante circuitos que son de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros de esta malla de aquí, podemos aplicar la ley de Kirchhoff y obtenemos que IR es igual a IO más IQ, ¿vale? Pero, como hemos dicho, las corrientes que IR e IO van a ser mucho más grandes que la corriente IQ, que como máximo hemos dicho que va a ser de, pues aquí lo teníamos, 6 miliamperios, como máximo 6 miliamperios. En el problema que hicimos previamente en clase, por ejemplo, estábamos hablando de otorgar a la carga hasta 1 amperio de corriente, ¿no? ¿Vale? Por lo que, bueno, 6 miliamperios máximo que puede dar, que nunca llega al máximo, ¿vale? Comparado a 1 amperio, pues es insignificante. Por tanto, esta corriente se suele despreciar a la hora de resolver los circuitos. En definitiva, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros vamos a conectar el regulador a continuación del condensador y vamos a pensar que aquí hay una caída de dropout, la que me den, imaginemos 2 voltios, vamos a llamarle VDO, V dropout, ¿vale? Si me dicen que esto va a regular a 9 voltios, tengo que considerar que 9 voltios más 2, aquí tengo que tener 11 voltios mínimo en el rizado, es decir, este punto de aquí tiene que ser 11 voltios como mínimo. ¿Cuál tiene que ser el máximo? El máximo me lo va a otorgar, como no, la fuente que le pongamos, ¿vale? El máximo va a ser VS máxima. Si me dan valores eficaces, ¿vale? Pues el valor eficaz por raíz de 2, ¿verdad? Recordemos que el valor que yo voy a tener aquí, la tensión que yo voy a tener aquí, que es la que me cae en el condensador, va a tener un cierto rizado, ¿vale? Y estamos diciendo que el mínimo, el valor mínimo X que puede tener ese rizado es 11 voltios. ¿Por qué? Porque son 9 voltios que da el regulador más los 2 voltios de dropout. En total, 11 voltios. ¿Cuánto va a ser el valor Vx máxima que podemos tener de rizado? Pues el valor Vx máxima que podemos tener de rizado me lo va a dar el generador. Imaginemos que me dicen que que tengo un generador de 12 voltios eficaces. Pues bien, la tensión del generador máxima va a ser igual 12 voltios por raíz de 2. Esto es 16,97 voltios. ¿Cuánto va a ser Vx máxima? Vx máxima va a ser Vs máxima menos las 2 caídas de las tensiones de forward de los diodos. Recordemos que los diodos conducían de forma simultánea
por pares. Entonces imaginemos que la tensión de forward es 1 voltio, pues 16,97 menos 2, 14,97 voltios. ¿Vale? Entonces esa es mi tensión X máxima. Para contrastar todo esto que acabamos de ver, haremos un problema de forma extendida. Y bueno, por hacer un apunte más, por pura curiosidad, que veáis el circuito que aparece en la hoja de datos del fabricante del L78XX, ¿vale? Este es el tipo de circuito que hay, nada comparado con el regulador que hemos visto simple de un diodo Zener, ¿verdad?